clase. Ya. Bueno, Anita, buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que es el síndrome del túnel carpiano. Es una de las lesiones consideradas de las más frecuentes a nivel de las enfermedades profesionales osteoneuromusculares. Se presenta frecuentemente en los trabajadores cuando se realizan movimientos repetitivos. ¿A qué llamamos síndrome? Síndrome es el conjunto de signos y síntomas, ¿no? Ya tenemos entendido que son signos, que son síntomas, pero para hacerte un recordatorio del mismo, decimos que signo es todo aquello que se observa, es objetivo, y síntoma es subjetivo, es decir, lo que siente la persona, ¿no? Ejemplos te puedo citar: un signo, vamos a decir un proceso inflamatorio a nivel de cualquier parte del cuerpo donde exista una anormalidad ya prácticamente del cuerpo que sea notoria, ¿no? Que uno la pueda observar. Y síntoma es todo aquello que siente la persona, en este caso un dolor, puede sentir un ardor, un picor. Entonces todos estos síntomas son los que transmite en este caso la persona el paciente, en este caso al médico o subjetivamente, objetivamente a la persona que lo está tratando. En todo caso, pues eso es una síntesis, un análisis de lo que es el síndrome. Cuando hablamos del túnel carpiano, pues estamos hablando de un túnel que está formado, se lo denomina así porque está formado por el hueso ganchoso, por los huesos del carpo a nivel de la muñeca, y es ahí pues que se forma, en la unión de todos estos huesos se forma un túnel por donde pasan un paquete vasculonervioso, pasa tendones, los tendones flexores de los dedos, pasa el nervio cubital, el nervio radial, pasa también parte del nervio mediano y también lo que es el vasos. Entonces, este túnel automáticamente, cuando se realizan movimientos repetitivos a nivel de la muñeca en flexo-extensión o en aducción o abducción, automáticamente se inflama, ¿no? Se inflama y comienza a presionar. Y por eso desencadena una serie de dolores irradiados hasta los dedos y en muchos de los casos hasta el codo y hombro de la misma mano donde está siendo afectado esta persona. Vamos a proyectarte la diapositiva para poder especificar un poco más lo que es el síndrome del túnel carpiano. Aquí tenemos. ¿Qué es el túnel carpiano? Es un conducto que se extiende desde la muñeca hasta la mano. Está compuesto por tendones, ligamentos y huesos. El nervio mediano pasa a través del túnel y brinda sensación a los dedos pulgares índice y medio y el lado anular, ¿no? Estamos observando el túnel carpiano aquí prácticamente en esta gráfica que tú observas. Aquí tenemos el paquete vasculonervioso donde tenemos el ligamento transverso del carpo, el nervio mediano, tendones flexores, las vainas protectoras de los tendones y el hueso del carpo, ¿no? Todos ellos están unificados aquí, formándose prácticamente un túnel, ¿no? Esto por el movimiento repetitivo a nivel de la muñeca. Se inflaman estos elementos de tejidos blandos dentro de la misma y comienza a haber presión y por ende desencadena en mucho dolor, ¿no? Representa una región estrecha y de gran pasaje en que el nervio mediano se encuentra asociado con los 9 tendones flexores de los dedos y del pulgar. El nervio mediano asegura la sensibilidad de los 3 primeros dedos de la mano, el pulgar, el índice y el dedo medio, y de la mitad del anular también envía de la mano al cerebro la información sensitiva, la temperatura, el tacto y el dolor. Toda sensación nerviosa, toda alteración a nivel del nervio prácticamente hace una intercomunicación a nivel del sistema nervioso central, es decir, del cerebro. Por eso es que cuando cualquiera de nosotros nos damos un pinchazo, donde quiera que sea, automáticamente el dolor corre, se va hasta donde es el sistema nervioso central, provocando una reacción de rechazo, ¿no?
Entonces, esas son las sensaciones nerviosas que se provocan frente a un estímulo externo a través de la sensibilidad de un nervio. Vamos a describir el túnel carpiano, pues se presenta cuando se estrecha el túnel o cuando se inflaman los tejidos que rodean a los tendones flexores, los que ejercen presión sobre el nervio mediano. Estos tejidos se llaman membrana sinovial. Esta membrana sinovial normalmente lubrica los tendones, lo que facilita el movimiento de los dedos, ¿no? A nivel de como usted observa aquí en la gráfica, mire, aquí tenemos esto de color celeste o azul, ¿sí? Son los tendones, ¿no? Los tendones prácticamente que están rodeados por una vaina de membrana denominada la membrana sinovial, que provoca una lubricación a nivel de los tendones para realizar un movimiento sin ninguna dificultad de los dedos. Cuando se inflama la membrana sinovial, ocupa un lugar en el túnel carpiano y con el transcurso del tiempo presiona al nervio. Esta presión anormal en el nervio puede dar como resultado dolor, entumecimiento, cosquilleo y debilidad de la mano. Bueno, representa una molestia muy grande a nivel de todo paciente, ¿no? Este tipo de alteraciones patológicas prácticamente inutiliza su mano y limita las actividades de cualquier persona, ¿no? Yo, bueno, en el campo laboral he observado muchos pacientes con este tipo de problemas que incluso, pues, bueno, hay dos alternativas de tratamiento. Una alternativa es el tratamiento conservador, donde se le envía medicamento más reposo y una inmovilización a través de una férula por ciertos días. Y la segunda alternativa, pues cuando no funciona la primera alternativa, cuando no funciona esta, pues automáticamente el tratamiento es quirúrgico, ¿no? ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? Se hace una debridación en un corte sagital al nivel del túnel carpiano y comienza a deliberarse lo que es la membrana sinovial, que es la que está prácticamente. Anita, espérame un segundo, ¿sí? Ya, profe, ya. Sí.
Ya, Anita, ya estamos. Ya, profe. Ya. Entre las causas, la mayoría de los casos del síndrome de túnel carpiano están causados por una combinación de factores. Los estudios demuestran que las mujeres y las personas adultas tienen más posibilidades de padecer esta afección. Normalmente sí. Cuando vemos los tipos de actividades que realiza cada persona, pues ya podemos estar pudiendo interpretar o identificar de que esa persona o esas personas están corriendo un riesgo a tener este tipo de lesión. Cuando se realizan, pues sabemos que uno de los factores incidentes para que se aparezca esta lesión del nervio, del nervio mediano a través del túnel carpiano, pues es cuando realizan movimientos repetitivos en flexo-extensión. Entonces, si observamos nosotros cualquier actividad que estén realizando, más que todo, este tipo de lesiones siempre se presentan en las personas administrativas, en las secretarias, en las personas que están manejando a cada momento lo que es el mouse, a veces por la postura mismo de la posición, hace que se realicen movimientos de flexo-extensión, donde a la larga pues comienza a comprimir lo que es el nervio mediano, ¿no? Otros factores de riesgo de padecer el síndrome del túnel carpiano incluyen los siguientes: el hereditario. Probablemente este es un factor importante. El túnel carpiano puede ser más pequeño en algunas personas o puede haber diferencias anatómicas que cambian el espacio disponible para el nervio. Estos rangos pueden ser hereditarios. Sí, el factor hereditario en ciertas enfermedades tiene un grado significativo de incidencia para que se pueda padecer cualquier tipo de enfermedad, no tan solo la lesión del síndrome de carpiano, ¿no? Hay otros tipos de lesiones que también pues se ven enraizadas a través de lo que es el factor hereditario. El uso repetitivo de la mano, repetir los movimientos a la misma actividad de la mano y la muñeca durante un periodo prolongado puede perjudicar los tendones de la muñeca, lo que causa inflamación que ejerce presión sobre el nervio. Sí, en ciertos casos pues habría que determinar cuáles son esas actividades que se están realizando para poder disminuir este tipo de riesgo que se puede presentar hay ciertos, algunos planes de prevención y corrección que se puede aplicar dependiendo cuáles son las movilizaciones, la actividad que realiza la persona. En este caso podríamos dar un ejemplo, el ejemplo de la parte administrativa. El uso prolongado del mouse y ciertas posiciones que realiza la persona, pues bueno, ¿qué podemos hacer como un plan de prevención y protección? Como un plan de prevención pues, y corrección podemos dar un turno rotativo, hacer que la persona periódicamente haga las pausas activas, hacer un receso en las actividades que está realizando, tratar de que periódicamente pues esa persona haga conciencia de que en el futuro pueda tener este tipo de lesiones, es decir, concientizarle, hacerle concientizar cuáles son las consecuencias y por qué se producen este tipo de lesiones a nivel de la muñeca. Entonces, todos esos factores incidentes, hacerle conocer a la persona es muy importante, porque de él también depende de que estas lesiones no aparezcan, ¿no? La posición de la mano y de la muñeca, hacer actividades que impliquen flexión o extensión extremas de la mano y la muñeca durante un periodo prolongado puede aumentar la presión sobre el nervio. Claro, más que todo aquellas personas que realizan movimientos de flexión y extensión con sobrecarga, con esfuerzo, ¿no? Que a diario están manejando ciertos equipos o aparatos que demanden una presión a nivel de la muñeca, pueden estar propensos a tener este tipo de afectaciones. El embarazo, los cambios hormonales durante el embarazo pueden causar inflamación. El sistema está verificado ante un análisis, un estudio realizado en embarazadas, de que sí, la alteración hormonal pues, puede provocar una afectación a nivel de este nervio, produciendo el túnel carpiano. Las enfermedades como la diabetes, la artritis reumatoide y el desequilibrio de las glándulas tiroides son afecciones que están relacionadas con el síndrome del túnel carpiano. La diabetes, ¿por qué? Por la deficiencia o alteración de la glucosa
hace que exista una debilidad a nivel de los tejidos blandos y por ende, pues, a las actividades que realiza cualquier persona que tenga diabetes, pues, tiende a tener una pérdida de fuerza y por ende, pues, va a provocar una sobrecarga a nivel de la muñeca, provocando este túnel carpiano. La artritis reumatoide, sabemos que la artritis reumatoide son enfermedades articulares degenerativas que este túnel carpiano, por estar justamente en una localización articular, hace que también tienda a tener este tipo de afectaciones por procesos degenerativos provocados por la artritis reumatoide. Los síntomas, observamos aquí la inervación del nervio mediano, prácticamente inerva parte del dedo pulgar, el dedo índice, el dedo medio y una rama que va hacia el dedo anular, ¿no? Entonces, estas son esto es prácticamente la inervación del nervio mediano, que justamente aquí nosotros tenemos localizado dentro del túnel carpiano, ¿no? Una inflamación, como observamos, de este nervio automáticamente te puede provocar una sensibilidad a nivel de los dedos, acompañada de dolor, incluso pérdida de fuerza, y también cuando el caso ya avanza demasiado, cuando es demasiado crónico, te provoca una hipertonía a nivel del músculo, ¿no? Es decir, pérdida del tono muscular y de la fuerza. Estos son los síndromes del túnel carpiano: entumecimiento, cosquilleo, ardor y dolor, principalmente en el dedo pulgar, índice, medio y anular. Aquí observamos en la gráfica, esta es la región donde más se presenta el dolor cuando aparece esta lesión del túnel carpiano. Sensaciones ocasionales similares a un espasmo que se irradia hacia los dedos, el pulgar, medio y anular. Dolor o cosquilleo que se extiende por el antebrazo hasta el hombro, sí. Esto es ya cuando el proceso, esta lesión no ha tenido un tratamiento adecuado o en su defecto la persona no ha asistido a un tratamiento medicamentoso, entonces el dolor puede irradiarse hasta el codo y el hombro incluso, ¿no? La debilidad y torpeza de la mano, esto puede dificultar los movimientos finos como abotonarse la ropa. Toda sensación de dolor, de parestesia, de entumecimiento, de ardor, a nivel de cualquier parte del cuerpo, te limita los movimientos. Más aún si estamos con movimientos, a realizar movimientos finos. Sabemos que la mano prácticamente ejerce un 60-70% de todos los movimientos del brazo. Entonces, sin acción de la mano, automáticamente lo que podemos estar nosotros frente a un tipo de lesión que se puede dar en estos casos con esta lesión. Dejar caer los objetos a causa de la debilidad, el entumecimiento, la pérdida de propiocepción, que es la percepción donde se encuentra la mano en el espacio. Bueno, el dolor automáticamente te provoca pérdida de fuerza, te provoca torpeza en cualquier tipo de movimiento que tú quieras realizar. Entonces, tratar de evitar de que este síndrome del túnel carpiano pues afecte a los trabajadores más que todo, porque bueno, podemos estar frente a un causal de un riesgo, ¿no? Al riesgo que puede darse cuando se presenta esta lesión. El examen físico, aquí vemos en la gráfica algunos exámenes físicos que podemos realizar. Aquí tenemos la verificación del reflejo a nivel de los tendones por medio de un martillo. Se verifica cómo está el reflejo de los tendones, si está abolido o si no está abolido, ¿no? Aquí tenemos el signo de Tinel, que es la flexión palmar de ambas manos para verificar si, bueno, a este movimiento automáticamente, si tiene el síndrome del túnel carpiano positivo, hay un dolor demasiado fuerte, ¿no? A este movimiento, no lo puede hacer sin que esté el dolor, ¿no es cierto? Bueno, estos exámenes, bueno, se realiza de la siguiente manera. Se presionará o golpeará ligeramente a lo largo del nervio mediano en la cara interna de la muñeca a fin de ver si este causa entumecimiento o cosquilleo en los dedos, ¿no? Este es el signo de Tinel, ¿no? Flexionará y sostendrá en esta posición ambas muñecas para
evaluar si el entumecimiento o cosquilleo de las manos. Pondrá a prueba la sensibilidad de las puntas de los dedos y de las manos tocándolas suavemente con un instrumento especial mientras tiene los ojos cerrados. Sí, esta prueba de sensibilidad se hace con el paciente con los ojos cerrados y bueno, se le determina, se le toca cualquiera de los dedos con algún objeto y se le explica qué dedos se está tocando, ¿no? Si el paciente está desorientado prácticamente, es decir, bueno, le estás tocando, vamos a decir, el índice y te dice el dedo medio, entonces hay una pérdida de sensibilidad que prácticamente llama la atención, ¿no? Revisará que no tenga debilidad en los músculos alrededor de la base del pulgar. Se hace una prueba de esfuerzo a nivel de todos los músculos, más que todo del pulgar. ¿Por qué? ¿Por qué del pulgar? Porque si nosotros vimos en la gráfica anterior, el nervio mediano irradia gran parte, es decir, en su totalidad, el músculo pulgar. Este músculo pulgar que pertenece a la región tenar hace que ejerza el 60% de fuerza con relación a la mano, ¿no? Entonces, es muy importantísimo el movimiento de y la acción de este músculo. Buscar atrofia de los músculos alrededor de la base del pulgar. En casos graves, estos músculos se pueden volver visibles más pequeños. Sí, en caso de que miren, observen aquí, bueno, si usted observa, Anita, su palma de su mano, vamos a ver que siempre el músculo de lo que es el dedo pulgar, sí, a nivel de aquí de la región tenar, es más fuerte, es el más grande y es el que ejerce mayor fuerza y presión cuando se realiza algún movimiento de agarre o de sugestión a nivel de la mano. Entonces, este es el síndrome del túnel carpiano trasladado a nivel empresarial, pues vamos a tener que hacer algún examen objetivo donde nosotros podamos determinar qué tipo de lesión está padeciendo esta persona o cuáles son los riesgos que pueden estar presentándose para que se presente esta lesión del síndrome del túnel carpiano. Conociendo pues que es una lesión que provoca limitaciones a las actividades de la vida diaria de toda persona, ¿no? Entonces aquí dejamos, Anita, voy a dejar grabada esta clase para que usted la pueda ver. No sé si tiene alguna pregunta que hacerme, me la puede hacer. Yo estoy dispuesto a responderle. Alguna inquietud, alguna experiencia que de pronto por parte suya. Lo del síndrome del túnel carpiano solamente son para las personas que son administrativas, como las secretarias que más pasan con el uso del PBDQ. O también puede pasar por una caída. Sí, el síndrome del túnel carpiano se puede dar por procesos traumáticos también, donde, bueno, son muy poco frecuentes, ¿no? Son poco frecuentes, pero más se dan por la sobrecarga a movimientos repetitivos. Por ejemplo, los físicos culturistas pueden tener este tipo de problemas porque ellos ejercen ciertas presiones a nivel de la muñeca, de sus manos, donde hay una presión demasiado fuerte. Entonces, ese puede ser uno de los factores incidentes también en estas personas, ¿no? Pero siempre se dan en amas de casas, también se dan en amas de casa. ¿Por qué? Porque sabemos que las amas de casas prácticamente están constantemente lavando, están realizando las actividades domésticas diarias. Sabemos que ellas, pues, haciendo las actividades diarias, trapean sus casas, la barren, van a cocinar, utilizan el cuchillo, realizan fuerza, cogen fuerza tanto un objeto de un lado a otro en la cocina mismo. Entonces, ellas también están propensas a sufrir de este tipo de lesión del síndrome del túnel carpiano. No tan solo la parte administrativa, pero se ha llegado a determinar que un gran índice de afectación están en la parte administrativa, es decir, las secretarias, aquellas personas que también nosotros los docentes, porque nosotros los docentes ahora que estamos
En la parte virtual manejamos bastante lo que es el mouse, las computadoras y ustedes también como estudiantes están propensos a este tipo de lesiones, ¿no? Es de mucha importancia porque automáticamente la aparición de este síndrome te provoca una limitación en tus movimientos y tus actividades. Te inutiliza prácticamente. Por mucho que tú tengas ese ímpetu o ese deseo de seguir trabajando, no lo vas a poder hacer porque el síndrome del túnel carpiano, una vez que haga su aparición, si no hay un tratamiento adecuado, no se te va a curar así nomás con el reposo, ¿no? Entonces son consideraciones que hay que tener muy en cuenta y que, bueno, que nosotros siempre tenemos que tener conocimiento, ustedes más que todos que están en el área de prevención, tratar de aplicar ciertas recomendaciones a aquellos trabajadores que de pronto ustedes observen que están realizando alguna actividad donde ejerzan los movimientos repetitivos en flexión y extensión de lo que es la muñeca. ¿Sí, Anita? Bueno, Sí, profe. entonces esta grabación te va a quedar y después, a ver,